es de Dios, que sea de lo alto, que sea pacífica, que sea benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Corintios lo dice de otra manera. Muy sencillo, dice Corintios, que toda revelación, toda manifestación del Espíritu tiene que ser para exhortación, o sea, ánimo, consolación o edificación, ¿no? Lo mejor es pasársela al pastor para que el Señor te confirme si es de Dios o no. Usted, siempre que tenga una duda, pues pásesela al pastor, ¿no? El pastor tiene un amigo que le va a ayudar, se llama Jesús, y le preguntamos, el pastor tampoco lo sabe todo. La amargura, el chisme, nos hace ver las cosas diferentes. Pero el chisme, ¿cómo junta gente, verdad? A la gente le encanta el cafecito. Oye, no, hombre, dicen que las mujeres toman café porque si no las dos hablarían al mismo tiempo. Entonces, mientras una toma café, la otra habla. Y los hombres son peor, ¿verdad? Los hombres comen carne asada. Pero tenemos que entender que es muy atractivo eso y por eso se contagia, ¿no? El problema es que el espíritu amargo no se queda ahí, no nada más contamina, sino que da lugar al diablo. Eso es lo que está pasando aquí. El espíritu amargo, dice Efesios 4, por ejemplo, 26. Enójate, ok, te vas a enojar, pues tienes tu carácter. Oye, pues no cualquiera. Te apellidas Fuentes, pues también se te sale lo Fuentes, ¿no? Y entonces, tienes tu carácter, los Guzmán están igual, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos nuestro arranque de repente. Pero no peques. ¿Dónde está el pecado? Te están dando permiso de enojarte, pero que no te dure. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hoy me puedo enojar 2, 3 días porque va a estar nublado. Pero detrás de la nube, ahí se pone el sol. Así es de que como quiera, sigue valiendo el mensaje. Que no te dure más de 24 horas el enojo. Arréglate. No des, porque el 27 dice, no des lugar al diablo. Por eso no te debes de enojar y quedarte enojado. ¿Te enojas? Arréglate. ¿Por qué te enojas? Porque te ofendieron. Es normal. ¿Dónde hay una iglesia perfecta? En el cielo. ¿Quién se quiere ir para allá? Ahorita oramos para que el Señor te lleve. En 2 Corintios 2:11 se exhorta a perdonar. Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás te quiere ver derrotado a ti y a la iglesia dividida. Es normal. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una consigna. La iglesia va a darle la gloria a Dios y no se la va a dar a nadie. Y si alguien quiere la gloria a Dios, I'm sorry, con excuse me, pero te tienes que ir. O te quedas ahí amargado. Porque a ti no se te va a dar la gloria, a ti no se te va a tratar como alguien importante. Tú tienes que tratar a Dios como alguien importante y tenemos que darle a Él la gloria. Satanás no lo vamos a dejar que se aproveche de eso porque quiere dividir el cuerpo de Cristo. Y si alguien viene en contra de la novia de Jesús, pues imagínate. Yo no quiero saber cuando Braulio tengo novia, alguien que se meta con ella. Ahora te traigo, brother, ni modo. El espíritu amargo hace que nosotros repitamos el video, ¿no? Iba a decir el cassette, pero muchos no saben qué es eso. Antes decían, ¿verdad? Estás dándole vuelta al cassette mucho. Y la ardilla vuelta y vuelta sobre lo mismo. Y hace que sea un círculo vicioso, te enfermas, siempre estás hablando de lo mismo. Y no dejas que la gracia de Dios te pueda ayudar porque Él sabe cómo. El amargado siempre sabe todo. Y no va a dejar a alguien que ponga sus condiciones, porque Él es el que dice cómo. Si eres sincero, tú te vas a dar cuenta que eres amargado. Alguien tal vez está preguntando, ¿estaré amargado yo? Porque el pastor está diciendo cosas que yo creo que todos, ¿verdad? Si usted no ha palomeado alguna, esta sí. Tengo esas y otras 8, pastor. Bueno, otras 8 que no dijo. Pues si somos sinceros,
sabemos que podemos tener amargura, porque todos podemos tener amargura. Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Quiere decir que el que tiene amargura lo sabe, o el que tuvo amargura lo sabe. A lo mejor tú te acuerdas un tiempo que estuviste así. ¿Cómo podemos saber si tenemos amargura? Número 1, le das vuelta al cassette. Siempre estás pensando en eso. ¿Hay algo que tú piensas mucho y que siempre estás pensando y que le das vuelta y vuelta y vuelta? Ok, anota un check. ¿Piensas cómo sería tu venganza de repente? O sea, claro que no lo vas a hacer porque eres una persona decente, pero ¿qué tal si pudiera yo darle un balazo a este? O sea, no, en la cabeza no, primero en las rodillas para que le duela. ¿Recuerdas cuando sonó el celular y... No es cierto. ¿Recuerdas detalles de lo que sucedió? Es que tú en 1973, tú hiciste esto y esto y esto y dijiste esto y traías un vestido verde con unos zapatos que no te combinaban. Ay, todos los detalles. Eran las 2:44 de la tarde y yo tenía que irme a comer porque ya me estabas haciendo perder el tiempo. Todos los detalles. ¿Por qué recuerdan todos los detalles? Porque le están dando vuelta al asunto y otra vez y lo ven desde otro punto de vista. Checan esto y ¡qué bárbaros! Número 4, ¿te sientes ofendido? ¿Te sientes que eres víctima? No quiere decir que porque tengas 1 o 2 estás amargado, pero puede ser que ya vayas diciendo, yo creo que voy a hacer una cita con el pastor, ¿verdad? Vamos a revisar. ¿Sabes por qué? Porque todo esto se puede arreglar. ¿Sabes qué no se puede arreglar? Los que ya se murieron. Esos ya están en alguno de los 2 partes que les toca. Pero todos los que respiran, ¿puedes hacer eso? Pues tenemos remedio, ¿no? Una vez vino alguien y me dijo, pastor, ¿llegó a tu iglesia tal persona? No, ese ya no tiene remedio. Le dije, está bueno, pues yo sí creo en Dios. Qué bueno que vino acá. ¿Por qué? Porque todos nos podemos arreglar. Otra de las cosas, número 5, ¿explotas en cosas sin importancia? De repente, explotas porque... ¿Sí? Unas risitas de nervios, no sé por qué. Cuando lees la Biblia, en lugar de estar edificando, te estás pensando, ay, esto es para aquel. Mira, no fornicarás. ¿Cómo anda aquel? ¿Verdad? Cuando tú lees la Biblia, ¿es para ti o es para otros? Cuando tú hablas de la iglesia, de las FC, de ellos, ¿usas ellos? ¿Ese grupo? ¿Los de ahí? Porque el amargado empieza a distanciarse, ¿no? De donde Dios lo quiere. Y ya no dice mi iglesia, mis FC, mi lugar, mi casa, mi pastor. No, el pastor, con acento en la R, el pastor, ¿verdad? Entonces, normal. Si a un pastor nunca le echan, pues quiere decir que a lo mejor no está haciendo la obra de Dios. Cuando Noemí regresa a la tierra donde Dios los había puesto, a la tierra prometida, y ahí confiesa su amargura. Es diferente confesarla ya, en el camino, cuando estaban todas discutiendo, te vas, te quedas, no hombre, conmigo para qué, estoy más amargada que ustedes, mejor váyanse solas, ahí buscan un buen chavo, un muevita de dinero, de billete, de feria, así le decían a una muchacha, cásate con uno de feria, se casó con el de los caballitos, el que le mueve ahí. Bueno, pero es diferente cuando tú vienes a la tierra de Dios, a la voluntad de Dios. Estamos con Dios ahora sí. Regresamos a Belén. Regresamos donde nunca debía tal vez haber salido. Y ahí confiesa su amargura, porque hay diferentes maneras de decir tu amargura, ¿no? Cuando tú le dices a otro que no debes, lo contaminas, pero cuando tú vas con el pastor, con el anciano o con la persona indicada y le dices tu amargura, entonces él te va a ayudar. No te va a juzgar. Viene y dice, versículo 19, Ruth capítulo 1,
Anduvieron pues ellas dos, ya Ruth y Noemí, y llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió. Mira cómo viene esta toda amargada, toda triste. Yo conocí a una persona así bien triste, bien amargada, bien decepcionada de la vida. Yo dije, esta mujer tiene unos 60 años. Pero el Señor la cambió y le dio gozo, se convirtió. Hasta se casó y tiene 2 hijos. No les voy a decir quién es, ¿verdad? Pero Mari, cambió. Digo, si fuera al revés no decía. Pero qué bendición poder ver gente que Dios ama, que Dios cambia y podemos ser tú o yo. Porque para adelante es hermoso, ¿no? Si alguien tenía guaraches y ahora trae zapatos, ahí sí no batallas. Pero de zapato a guarache para atrás, ahí sí no se puede. Ya no va a estar, eso es lo que amarga. Y entonces viene Noemí a la ciudad, se conmueve todo el mundo cuando las ven y dicen, no es esta gozo, no es esta alegría, porque así quiere decir Noemí. Por ejemplo, Naomi Campbell quiere decir sopa alegre. No, no es cierto. Noemí quiere decir gozo, alegría. Y llega Noemí, es que Naomi es Noemí, es lo mismo. Y ella le respondía, ya no me digas gozo, ya no me digas Noemí, llámame Mara, llámame amarga. Y luego ahí está la equivocación, porque aunque estés ya en el camino, en la voluntad de Dios, a veces no entiendes. Por eso es que necesitamos ayuda del pastor. Ya Noemí ya está donde debe estar. Y gloria a Dios. Y luego dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí, no, amargo porque Él es el que manda. ¿Sabes? Dios no quiere que estés amargado. Dios no quiere que nadie esté amargado. Y el problema es que le echa la culpa a amargura. Cuando a veces nosotros no revisamos nuestro pasado y en el pasado a veces tomamos decisiones equivocadas que nos llevaron a una amargura terrible y buscamos excusas y no queremos tampoco la culpa, ¿verdad? La culpa es alguien que nadie quiere la culpa. Una amiga de secundaria que se quedaba sola siempre, le decían la culpa. Nadie la quería. Pero en el versículo 21 sigue diciendo, me fui llena. Entonces, ¿para qué te ibas? Digo yo, pregunto. Porque la amargura te hace ver las cosas diferentes. Dice Noemí, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con manos vacías. Todo lo ve al revés. En primer lugar, se fue vacía porque decía, ni se fue vacía. Tenía su esposo y 2 hijos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen esposo? Y no lo aprecian. ¿Cuántos tienen esposa, familia? Eso es lo máximo. Dios te dio una familia preciosa. Tienes que valorarla. Noemí se fue, llena. Y ahora que no tiene a su esposo y a sus hijos, ahora dice, estoy vacía. ¿Por qué no decía estoy llena antes de irse? Pero bueno. Ahora estoy con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. O sea, Jehová es el que tuvo la culpa de todo lo que pasó. Desde que me fui, Jehová tuvo la culpa. Porque Él dio testimonio, todo mi testimonio es de Jehová. Y le echamos la culpa a Dios. ¿Tenemos cuidado? ¿O no tenemos cuidado de ver quién tiene las cosas? Porque es muy fácil echar la culpa a otro. El Todopoderoso fue el que me afligió. ¿Sabes? Dios ni se metió con Job. Era Satanás. Claro que no vemos a Satanás y pues vemos a Dios. Tampoco lo vemos, pero le echamos la culpa. Y entonces dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita. Ahora yo pregunto, ¿venía con las manos vacías Noemí? O sea, para mí esa Ruth, esa hija que nunca tuvo, valía más que los 3 que perdió. Y Dios hizo que valiera más, pero todavía no llegamos a esa parte. Y dice, así volvió Noemí y Ruth, pues no venía sola. La moabita Ruth, la extranjera, con ella. Y volvió a los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, pues ya estaba por recoger los
los frutos. Ahora, ¿por qué decidieron mal? ¿Qué los llevó a decidir eso? ¿Por qué Elimelec se fue? La Biblia no lo dice. Lo que sí dice en el capítulo 2 y en el primer versículo, dice, tenía Noemí un pariente pobre. ¿Así dice? ¿Cómo era el pariente? Rico, ¿verdad? ¿Tienes dinero? Ten cuidado porque te van a ver bien guapo. Y no andan buscando a Dios. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Era pariente. ¿Por qué no fue con el pariente rico? Elimelec sería orgullo, tenía el pecado de orgullo Elimelec, tenía pleitos de familia, tenía falta de perdón, no se podía ver con él, o se creía autosuficiente y Dios lo quería enseñar a pedir ayuda. ¿Sabes? No hay un pueblo en la tierra que yo conozca más y que me haya impresionado más como el pueblo judío. Yo tuve la oportunidad de conocer judíos. En Monterrey, yo trabajaba poniendo redes, tenía una empresa de redes de telecomunicaciones y poníamos el material eléctrico. Y mucho del material que yo usaba lo tenía que comprar con judíos. Y si no iba a este mayoreo eléctrico, porque no estoy hablando de comprar en el H-E-B o clavijitas y cositas, sino de mayoreo, ¿no? Para una instalación de todo un edificio. Y tenía que ir con los mayoristas. Y si querías ir a mayoreo eléctrico, si querías ir a otro proveedor o a otro proveedor, había varios para escoger. Monterrey es muy grande. Pero todos eran judíos. Los judíos tenían eso. Desde 1492 empezaron los reyes españoles, los católicos de España, a decir, el que no es judío se me va de España. Y empezó después un éxodo de judíos a toda América. A Monterrey llegaron muchos, a la parte norte de Estados Unidos, sur de Estados Unidos y norte de México. Y esa fue la bendición más grande de nuestra ciudad, donde nací. Ahora mi ciudad es Austin, ¿verdad? Pero Carvajal y de la Cueva en 1590 y tantos fue a esa parte de Monterrey y recibió un montón de tierras. Empezaron a checar, cuando alguien prospera, todo el mundo lo checa, ¿no? Se dieron cuenta que él decía que era católico, pero él todos los viernes en las 6 de la tarde estaba haciendo su Shabbat, empezando, prendiendo las velas y empezando a adorar a Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Y empezaba a hacer todo eso hasta que lo pescaron y lo mataron. Murió en una de las horribles muertes de la Inquisición. Murieron toda su familia. Con él se llevaron a Manuel de Lucena, a Diego Enríquez Báez, a Beatriz Enríquez, a lo mejor eres judío, tú también, a Manuel Díaz. Y fueron muertos todos, sobrevivió nada más Ana Carvajal, una de las menores. Y su delito, ¿sabe cuál fue? Guardar y cumplir la ley de Moisés. Si tú estás guardando y cumpliendo lo que Dios te mandó, ¿qué te importa que se acabe lo que se acabe? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó o no? ¿Qué te importa que te maten? ¿Sí estás haciéndolo o no, Daniel? Entonces, ¿qué te importa? Ese ya es asunto personal. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hacemos la obra de Dios y Dios manda. Si nos va bien, gloria a Dios. Si el mundo piensa que nos va mal, es igual. Yo vengo a hacer la obra de Dios. Nadie se amarga cuando está en el camino de Dios. Pase lo que pase con nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros somos cristianos. Y cuando Pablo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no es para traer el mejor carro. No es para tener la mejor universidad y el mejor trabajo. No, papá. Es para que te aguantes. ¿Te acuerdas la predicación? ¡Aguante! Una que dije el jueves. Esta predicación se llama Raíz de Amargura o Aguante. Aguántese. Si está haciendo la obra de Dios, aguántese que le digan las verdades. A estos los mataron. Y se les condenó por falsos católicos.
En los procesos inquisitoriales en el Archivo General de allá de México, sobrevivieron algunos. Y muchos son hispanojudíos, o sea, sefarditas le dicen ellos a los judíos de España. Y en el noreste de México empezó a llenarse de más judíos. Después vino el 20 de septiembre del 596, Diego de Montemayor con algunas familias judías fundaron Monterrey. En Nuevo León hubo españoles, árabes, norteamericanos, chinos, italianos. Pero Monterrey progresó porque había un grupito. Entre los 5,000 gentes que había para 1916, 1932, había ya mucha gente para esa época. Había 250 judíos ahí. Y sin saber, Hitler empezó a correr los judíos de allá y fue la bendición más grande para Monterrey, porque como acá había judíos, empezaron a llegar a Monterrey. Una vez le preguntaron a un judío en el DF, oye, entonces tú eres de Monterrey. Y dice, no, Monterrey es mío. Porque el Señor bendice a esa gente. ¿Y sabe por qué la bendice? Porque son judíos, ¿no? Porque siguen principios bíblicos, porque siguen la ley de Moisés. Y llegaron a Villacuña, a Piedras Negras, Saltillo, Monclova, Nuevo Laredo, Torreón, Villa Frontera, Nueva Rosita, Matamoros, Reynosa, Tampico, Linares. Todavía hay gente ahí, ya revuelta, que es medio judía. Por eso hacemos cabrito al pastor. ¿Tú crees que es de Monterrey? No, eso es judío. Las semitas y todo eso son judías. Y empezaron ahí en Zaragoza, y aquí hay unos de Monterrey que saben de qué hablo. Zaragoza y Isaac Garza, ahí pusieron el club social Hatikva. ¿Sabes qué quiere decir Hatikva? Esperanza. Y empezó el centro de la vida judía. En 1944 llegó un rabino que todavía está ahí en Vistahermosa, en esa colonia. Ahí hicieron la sinagoga, hicieron una escuela, hicieron unas comunidades israelitas. En los 40 la colonia ya Vistahermosa ya estaba llena de judíos. 120 familias ahorita activas hay, que son los promotores de la economía social, la cultural, empezaron todo eso. Tú lo puedes checar en la página enlacejudío.com y ahí describen quiénes son ellos. Dice, somos una comunidad donde todas las instituciones deben ser de excelencia. Queremos una rica vida judía, una sinagoga, un colegio, una carnicería kosher, hasta de comer tienen ahí para lo que ellos necesitan, e inclusive hasta un panteón propio. Compraron su panteón. La comunidad que aporta más, dice, de todas las comunidades en Monterrey, es una comunidad, fíjate bien lo que dice, y ahí empiezan los principios bíblicos. Es una comunidad para la familia. La calidad de la vida judía dentro de nuestra comunidad es sumamente elevada. Y no están presumiendo, esa es la verdad. Nuestros hijos crecen con amigos que no son compañeros, son familia, son hermanos, para toda la vida, donde las distancias son cortas y la convivencia es larga. Monterrey se convirtió por ellos en una ciudad tremenda. Ahorita está muy afectada por la inseguridad. Pero ¿qué parte de México no? Pero termina ahí en Enlace Judío su declaración. Dice, queremos invitarlos a compartir con nosotros, crecer juntos, compartiendo logros, construyendo un futuro para nosotros, para nuestros hijos. No queremos ser una opción para una vida familiar y judía. Queremos ser la mejor opción. ¿Y sabes por qué te digo todo esto? Porque no es un invento de los judíos de Monterrey. Es un principio que tomaron de la palabra de Dios. Porque ellos nunca se olvidaron de Adonai. Nunca se olvidaron del Señor. Tu Señor se llama Adonai, ¿sabías? En judío, en hebreo. Pero la unidad, el no dejar al otro, el querer ayudarlo sin atrofiarlo. ¿Qué es ayudarlo sin atrofiarlo? Un judío va, ¿por qué todos tienen material eléctrico? Porque es lo que hizo uno de ellos, de la comunidad de ellos. Tienen vidriera, tienen bancos, tienen todo, ¿verdad? Ahorita ya tienen todo, pero en esa comunidad específica llegó uno de Israel o de alguna parte del mundo, de Polonia llegaron muchos, y no tenía nada. Y le decían, mira, te voy a poner quiero que me atiendas una tienda electrónica o de eléctrica. Y se ponían a jalar. Y después le decían, quiero que me la pagues.
y se la pagaba. Después ya todos eran competencia. Tú vas a verlos y nadie se puede meter. Si tú quieres poner, tú mexican, quieres poner una tienda eléctrica ahí, no vas a poder, a menos que le compres a ellos. Pero si tú quieres competirles, todo el mundo baja los precios y sales del mercado. Son terribles. Como unos cuates que se van al auction y ellos son los mejores amigos aquí, pero allá son enemigos. Se compiten y todo, ¿verdad? Unos cuates que te conozco. Pero se ayudan y se enseñan los secretos, ¿no? Y prosperan todos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque yo sigo con la pregunta, ¿por qué Elimelech se fue? Si tenía un pariente judío ricachón. Y no encuentro otra respuesta más que había un pecado escondido. Porque cuando hay un pecado escondido, las decisiones te llevan a tomar cosas y hacer cosas donde te va a ir mal y poco a poco vas a ir echándole la culpa a otros de lo que te va mal y al final terminas amargado. Como Noemí. Noemí no entendía por qué, pero ya gracias a Dios estaba en Israel. Y dice, yo me fui llena, pero Jehová me mandó vacía. No es cierto. Y eso es lo que pasa con los amargados. No conocen, no pueden ver la bendición de Dios que tienes al lado. Tenés que ver con fe. Ya en argentino, en inglés, en otros, ya no sé cómo hablar. Tenemos que ver con fe. Ese que tienes al lado es tu regalo de Dios. ¿Cómo será el del diablo? Decía la hermana. Pero tienes que ver con fe. La solución es buscar a Dios. Y siempre la solución será buscar a Dios para todo. Pero cuando vamos a la amargura, la solución no es buscar quitar la amargura. La solución es buscar un pecado que hay ahí. Un hábito. Algo que estamos haciendo y está mal. Y el hábito no te das cuenta que lo haces porque es automático. Una vez me grabé y me oí y aprendí a no interrumpir. Todavía estoy batallando. Mira, mi esposa se ríe porque ella ya sabe. Estoy ministrando a alguien y de repente me da una patada. ¿Qué dije mal? No dijiste nada mal, pero déjalo hablar al hermano. ¿Verdad? Qué mal que un pastor tenga ese problema, pero no me doy cuenta. Así es que, hermano, por favor, ayúdame. A veces tenemos hábitos buenos, como el bañarnos, lavarnos los dientes. Nadie está diciendo, ay, ¿dónde va la pasta? Así, de este lado, ¿dónde la pondré? Y cuando el niño chiquito, ¿verdad? Ayuda, hace poco, pues logró poner la pasta en el cepillo. No, hombre, le aplaudieron. Ahí está. ¿Quién sabe por qué se apagó? A lo mejor es la señal. ¿Por qué la amargura te ciega? Porque el diablo también la usa. A veces es uno, pero mirad bien, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque para que ninguna raíz de amargura, Hebreos 12:15, brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. La raíz de amargura crece en el fondo del corazón, va haciendo raíces, no se ve, nadie la ve, la raíz nadie la ve, ¿verdad? Hasta que se descubre por la obra del Espíritu Santo. Por eso dice la orden, sea quitada de vosotros toda amargura, porque la amargura no viene sola. La amargura viene con sus amigos. Efesios 4:31. Enojo, ira, gritos, maledicencia. Y sabes, nadie quiere vivir con alguien amargado. ¿Hay en tu matrimonio amargura? Están tus hijos amargados. Te quejas, maldices. Siempre estás buscando culpables. ¿Sabes? Lo bíblico es muy sencillo. Quita de ti toda amargura. Hay formas que son mundanas. Cuando tú vas con un psicólogo es muy bueno, pero no sirve para nada. Te va a decir, bueno, si tú tienes mucha amargura, desahógate. Te da un cojín para que lo golpes. Y te vas a sentir bien, ¿no?
Y te va a decir, tú tienes que vengarte. Hubo una persona que le recomendaron ir a decirle a la persona que la había ofendido todas sus verdades. Y hubo un agarrón tremendo, casi llega la policía por todos, en lugar de llevarse al psicólogo a la cárcel. La palabra de Dios es muy sencilla. No vas a provocar venganza, eso no sirve. Una de las formas mundanas es véngate. Por eso dicen ellos, desahógate. Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:19, no te vengues ustedes no se venguen, sino que dejen lugar a la ira de Dios. ¿Quién está más grande, Braulio o Dios? Deja que Dios se encargue. Porque luego le quieren hablar a Braulio. Braulio, necesito que me ayudes, mira, este cuate me quiere pegar. No, déjaselo a Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza no, tampoco se va a quedar así la cosa. Si alguien está ofendido, si alguien tiene que pagar algo, pues Dios se va a encargar. No te dice que no, pero Dios se va a encargar. Déjaselo a Dios. Y 2 Timoteo 4:14 dice, cuando Pablo tenía a alguien que, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Quiero que vengan varios y le pongan una... No, ¿verdad? Así no dice. Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿No? Ojalá que se convirtiera. Otra de las cosas del mundo te dice, niega el pecado. Es que tú eres víctima. Desde chiquito te están tratando mal. Tú no tienes la culpa la tienen tus papás. Tú no hiciste nada malo, tú nada más estás amargado. Tenemos que trabajar con esa amargura. Y el psicólogo te quita la amargura, pero no te quita el problema, porque no hay problema según él, no hay pecado, pero tenemos que ver el pecado. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Primera de Juan 1:10. ¿Ya te la aprendiste? Primera de Juan 1:10 dice que todos nosotros no podemos decir que no hay pecado. Así es de que acepta el pecado. Negar el pecado no sirve. Otra de las maneras mundanas es desahogarse, que tampoco es bueno, porque como te digo, te vas a sentir mejor. ¿Quién no se siente mejor si le dan un Tylenol y le duele el estómago? Imagínate que tienes apendicitis y te dan una Buscapina, un Tylenol, un analgésico que te quite el dolor. Es la muerte. Porque se te va a reventar y entonces sí, se convierte en peritonitis. Y eso es bien difícil. ¿Me explico? Desahogarse es peligroso porque quita el síntoma, pero no te quita la enfermedad. Otra de las cosas, pedir perdón. Pedir perdón es más que desahogarse porque arregla relaciones. Pero después, como no arreglaste el problema de fondo, vas a tener otra bronca con él y vas a decepcionarte. Oye, otra vez, con lo mismo. Ya, por favor. Ya párale. Y hartas, esa iglesia no sirve. Y peligro, y al final digas, Dios no te arregla. Porque le echan la culpa a Dios, ¿no? Pero no es eso, es que no arreglaste de fondo el problema. Perdonar a Dios, hay unas personas insensatas que te ponen a perdonar a Dios. Perdona a Dios. Porque como Ruth, como Job, y muchos pueden caer en esa blasfemia. Es una blasfemia en realidad, pero dice Pablo, hasta eso se me perdona, ¿verdad? Por ignorancia. ¿Por qué no miramos el pecado y le echamos la culpa a alguien? Pero sabes, dice Salmo 103, Dios es bueno. 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. Marcos 10:18 dice, Dios está lleno de bondad. Dios es esperanza, dice Romanos 15:13. Dice Isaías 6:3, Dios es santo 7 veces. Dios es perfecto, dice Deuteronomio 32:4. Hebreos 6:18, Dios es perfecto. Jamás voy a tener que perdonar a Dios. A Dios no tengo nada que perdonarle. Tenemos que vivir por principios bíblicos. Desde Adán tomamos malas decisiones y tú y yo estamos tomando malas decisiones constantemente. Tenemos las consecuencias de lo que elegimos y no queremos echar la culpa a nadie. Pero tenemos que ir con Dios y decir, Señor, cámbiame. Señor, ayúdame. Señor, mándame al pastor o mándame al anciano, mándame a alguien que me ayude. Aunque tengamos que escuchar de Dios muchas veces, cuando estamos desesperados, cuando no nos sale bien,
Como a Pablo, que estaba desesperado y le decía al Señor en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es de que yo estoy haciendo algo contigo. ¿Entendiste, Daniel? Okay. Sí, ya nos vamos a poder ir porque ya Daniel ya le cayó el 20. ¿Cuál es la solución? La solución empieza cuando tú empiezas a entender, no tengo derecho a estar amargado. No tengo derecho. Tú no tienes derecho a amargarte. ¿Quién no tiene jardín? ¿Quién no tiene hierbas malas? ¿Sabes quién no tiene hierbas malas? El que no tenga jardín. Ahora, ¿quién no tiene corazón aquí? Y dice, ¿y mi esposo? No, tiene corazón, aunque usted no lo crea. Y tendremos que cuidarnos porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, qué tremendo. Dice la Biblia, no yo. Después salen con que yo soy el malo. Te voy a decir de otra manera, ¿quién no ha querido de repente enojarse, guardar rencor, vengarse, hacer un chisme, decir algo de alguien que te tiene así? ¿Quién no ha querido? El que no ha querido, pues, chéquese porque está mal. Pero normalmente todos tenemos tentación a amargarnos. La amargura es algo que tenemos que quitar y tenemos que quitar desde la raíz. Está enraizada y hay un pecado detrás. Tenemos que ver eso, buscar al ofensor, perdonar. Y perdonar ya como parte del proceso ya es una bendición, no nada más perdonar y ya. Para perdonar a alguien tiene que arrepentirse, ¿verdad? Porque ahí le preguntaron a Pedro, entonces, ¿tengo que perdonarlo siempre? Y el Señor le dice, hasta 70 veces 7, Pedro. Y Pedro dice, 70 veces 7, Señor. Y el Señor ya le aclara, le dice, si todas las veces que viene, hasta 70 veces 7, te pide perdón y se arrepiente, entonces lo perdonas. Pero ahí va el y se arrepiente. Entonces, el perdón, ¿cómo es? Sin resentimiento. ¿Qué quiere decir sin resentimiento? Que ya le paras a la soltar. El perdón no es tolerar el pecado, sino soltarlo. No es que Él va a cambiar y ya no me va a hacer nada. No, y es que se lo dejo a Dios. Que aquello no me va a dar Alzheimer o amnesia y ya no me voy a acordar. No, te vas a recordar, pero ya no te va a hacer daño. ¿Explico? Sueltas. No es olvidar, es apagar la grabadora. Es que ya no esté dando vueltas. Y si vuelve, tienes que perdonar y soltar. Y si después de mucho tiempo te acuerdas otra vez porque quedaste traumado, es normal, pues tienes que otra vez perdonar y soltar. Pero es un trabajo, tienes que hacerlo. ¿No quieren vivir felices? No más una, ok, gloria a Dios por Steffi. ¿No queremos vivir sin amargura? Ser felices y hacer feliz a los demás. Perdona, suelta. Engañoso es el corazón. Tenemos que volver a perdonar tal vez, no importa. Pero tenemos que trabajar. A algunos no les gusta porque no quieren trabajar. Pero cuando se convencen y empiezan a hacerlo y lo prueban, te va a gustar. Entonces va a venir otro que no le gusta, que se llama Satanás. Va a venir otro que no le gusta, que se llama la naturaleza vieja, el pecado, las maneras de pensar del mundo, ¿verdad? Y vienen, no, ¿cómo que lo perdonaste? Y a veces el contaminado que está al lado de ti, porque tú lo contaminaste, no perdona. Es más difícil a él perdonar, porque tú perdonas, a mí me lo hacen, pero él se lo hicieron a su pastor. Jamás perdonaré eso, pastor. Pues perdónalo. ¿Sí me explico? Lo importante no es perdonarlo. ¿No se lo merece? Claro que no. O no sé. ¿Qué me importa? Yo quiero sacar el veneno, el que le va a hacer daños a mí. El perdón no quita culpas. El perdón es para el que lo da y lo suelta. El Señor hace justicia, ¿sí? Salmo 103:6. El perdón no se da por merecerlo, tampoco se tiene que avisar. Bueno, está aquel, ya cambió de teléfono, no me puede decir dónde está, es que le quiero hablar para decirle que lo perdoné. ¿Qué te importa? Perdona tú eres el que está siendo tratado por el Señor, ¿no? No se tiene que avisar. El perdón debe ser ASAP. ¿Ok? ¿Te acuerdas del veneno? ¿Cuándo lo saco? Pues la semana que entra. No, ya, rápido, cuanto antes mejor. Ya,
saque su veneno, pero no con otro. El perdón debe de marcar el inicio de un cambio. En conclusión, el mirad bien de Episcopeo, Hebreos 12:15, habla de que nosotros tengamos a alguien que nos supervise. Episcopeo quiere decir obispo, o traducido a MCI quiere decir pastor. Que el pastor te ayude. Pero yo soy el Señor, es mi pastor. Bueno, pues entonces que Dios te ayude. Pero si tú crees en lo que dice la palabra de Dios, tendremos que buscar un pastor. Como alguien que tiene que ser operado, tiene que buscar un doctor. Porque la amargura nos llega a todos. Todos nacemos como plantas buenas. Usted es un diseño de Dios que Dios trajo aquí para lograr el propósito de Dios. Tú, no me importa quién eres por lo que has pasado, tú eres bueno. Dios te trajo aquí para que cumpla su propósito. Pero en el camino hemos sido regados por muchos tipos de aguas. El agua es como la palabra de Dios, esa es la mejor, es la buena. Pero nos han dado sabiduría del mundo, nos han dado sabiduría a nuestros padres. Venimos con algunos hábitos que debemos de cambiar. Hay un abono que nos pusieron de conocimiento extra, ahorita están abonando a los niños con muchas tonterías familiares, que 2 papás o 2 mamás, es un desastre. Y tendremos que estar buscando también en nuestros pequeños a ver cómo van en su pensamiento, que no me los abonen mal. Y ese es trabajo, ¿sabes de quién? De papá y de mamá. Y el mundo nos bombardea de tanta tontería. Tú eres bueno. Dios quiere que tú cumplas lo bueno que Él tiene para ti. Y tú fuiste creado para la gloria de Dios, ¿sabes? La palabra de Dios dice en Mateo 17:17 que todo buen árbol da frutos buenos y todo mal árbol da frutos malos. Nadie puede cambiar eso. El árbol bueno va a dar frutos buenos y el malo va a dar frutos malos. Es imposible cambiarlo, pero la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. El único, tengo que hacerlo, por eso no puede el psicólogo ayudarme. Me puede hacer sentir mejor, pero nunca podrá cambiar mi naturaleza, porque yo tomo en cuenta a Dios. Yo no estudié tanto como el psicólogo, ni entiendo nada de lo que hago, pero hago lo que dice la Biblia y sale bien, porque la Biblia la escribió no el que estudió el corazón, sino el que hizo el corazón. De manera que si nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios, y si tenemos algún problema y hoy el Señor nos habló y mi alma lo sabe, no dejes que la amargura te ciegue, no cierres las puertas del hospital que Dios te puso para que seas operado. No le digas al médico lo que tiene que hacer, ni trates de... Tú lo que tienes que hacer es una cosa, decídete, la decisión es tuya, de nadie más. Nadie va a meterse en tu vida para decidir por ti. ¿Quieres entrar al hospital de Dios? El doctor de este hospital se llama David Díaz y también está enfermo, pero no es peligroso ni contagioso, así es de que no te apures. Todos estamos siendo tratados por el Señor, todos tenemos que defendernos de las raíces de amargura. Todos necesitamos quitar algo en nuestra vida y cambiarlo. Si fuéramos perfectos no era necesario estar aquí, pero no te acostumbres a lo malo, ¿sabes? Cuando hay basura en la casa y empieza a oler mal, todo el mundo se da cuenta y tú también. Pero llega un momento en que no encontraste la basura y ya te acostumbras, ¿no? Y alguien llega a tu casa y dice, oye, qué mugrero, huele bien feo. Y tú, ¿a qué? ¿Verdad? Nadie sabe lo que tiene en su casa, dicen, más que el que está allá adentro. Pues no es cierto. Hay tanto dicho que es puras cosas que a veces el que está en la casa no sabe lo que tiene adentro y todos lo notan los de afuera. Pero ha llegado la manera de Dios, el tiempo de Dios, donde podamos obtener la respuesta de aquella que hizo el salmista cuando veía su integridad buscando un pecado oculto. Y en el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y un espíritu recto renueva dentro de mí.
¿Por qué no te descubres delante de Dios, no delante de la gente, delante de Dios, y le dices: Señor, ayúdame a entenderlo? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdame, Señor, si hay un pecado en mí? Ayúdame, Señor, a reconocerlo por los síntomas también. Si está escondido, sácalo a la luz. Tú eres luz, Señor, yo quiero venir a ti. Cuando Noemí regresó de Belén, ya estaba aquí, Señor, y confesó su amargura. Yo confieso que necesito de ti, que necesito cambiar. No quiero que nada me amargue, que nadie me diga Mara, que me digan: el gozo del Señor está contigo. Cuando Dios tiene un lugar, cuando tú tienes un lugar, Señor, para mí, cuando tú me has prometido cosas y no se cumplen, Señor, no eres tú. Cuando yo no estoy en tu lugar, Señor, es seguramente que yo no he estado poniendo atención. Ayúdame, Señor, a que nada me ciegue y que pueda buscar, estar dispuesto, responder a tu llamado, cambiar, entrar en tu perfecta voluntad, y que las cosas que me llevaron a una situación triste, apartada de ti, ya no estén estorbando en esta área de mi vida. Hay diferentes áreas, Señor, yo quiero entregarte todas. Noemí, Señor, tenía una hija preciosa que le dio un nieto precioso. Señor, fue el abuelo del rey David que tú usaste, Señor, para venir a nacer, Señor, a través de esa línea preciosa. Lo que nunca hubiera podido lograr nadie, Señor, tú hiciste que aquella amargura, que aquella situación, que aquella cosa que parecía que no tenía nada, Noemí, se convirtiera en la bendición más grande que hoy nos alcanzó a nosotros. Ayúdanos, Señor, a quitarnos de nosotros toda amargura, a que el enojo nunca dure, Señor, que no haya ira, que no haya gritería, que no haya maledicencia, que toda malicia se acabe y que tu nombre, Señor, sea glorificado en las vidas de todos los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a enfilarnos, Señor, hacia tu perfecta voluntad y que se cumpla tu propósito. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y así, Señor, poder cumplir tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dale un aplauso al Señor fuerte, que Él se merece la gloria.